Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad queremos presentarnos, mi esposa. Ruby Mabeli Micolta. Mi nombre es Johnny Montaño y somos pastores de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Jesucristo es la solución, en la ciudad de Popayán, Colombia. Estamos casados ya hace 23 años, gracias al Señor, y bueno, tenemos una hija de Ana Isabel Montaño Micolta de 14 años. Nosotros hemos tenido una historia muy particular, ¿sí? Durante estos 27 años hemos tenido que afrontar algunas experiencias que en su momento pues se vieron difíciles, complejas, tristes, pero vimos la providencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Cuando nos casamos, al año de habernos casado, quedé embarazada de un par de gemelas, ¿sí? Esas gemelas, bueno, llegué hasta los 7 meses de gestación, y por un error médico en el momento del parto las gemelas pierden la vida, mueren, y fue una situación muy difícil para nosotros, ¿sabes? Muy, muy difícil. Después de eso empezamos a vivir una serie de situaciones, de dificultades en los embarazos siguientes, ¿sí? Quedo embarazada después de las gemelas por 6 ocasiones. Llegaba hasta los 3, 4, 5 meses de embarazo, de gestación, y perdíamos los bebés. Y era algo bastante difícil, muy duro, pues tú sabes, uno se casa y la ilusión es tener su familia. Y cada vez que había un embarazo después de esas pérdidas repetitivas, pues el temor comienza a invadir el corazón, porque ya viene un siguiente embarazo y el temor es, lo vamos a perder, va a progresar. Y fue una tensión, fue una situación bastante difícil, y de ese modo fue reiterativo, al punto que en esa dinámica fueron 11 pérdidas, las que logramos, lógicamente, contar, que evidenciamos nosotros, porque mi esposa tenía episodios de sangrados repentinos que seguramente allí se dieron pérdidas que ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces eso fue muy duro, eso fue muy traumático para nosotros, cuando al fin ya en esa situación tan terrible viene el embarazo, que es el que progresa, del cual está la niña que tenemos en este momento. Y ese fue otra guerra, literalmente fue pelear ese embarazo, fue sencillamente pelearlo, porque se presentaron las mismas amenazas, ¿no? Y eso fue difícil. Fue un embarazo de alto riesgo, o sea, los 8 meses de embarazo fueron muy difíciles, fueron de alto riesgo. Durante esos 8 meses sangré más de 6 veces, donde tuve que ir a urgencias, y siempre me decían que había una amenaza que era posible que perdiera también a la bebé, pero Dios hizo la obra y sostuvo a la niña en el vientre. Ya cuando iba a cumplir los 8 meses de gestación, el ginecólogo en una de las revisiones dice: debemos hacer una cesárea de urgencia, porque si no la hacemos, es posible que esta niña no viva. Fracasa el embarazo. Sí, y entonces fue donde fui a esa cesárea ya de urgencia. Afortunadamente el día de la cesárea estaba cumpliendo los 8 meses de gestación. Fue un momento muy tenso, porque la niña venía con un diagnóstico muy desfavorable, ya confirmado en varias ecografías por el mismo médico que hizo la cesárea.
y otros profesionales también, y donde él nos expresa desde los 5 meses de gestación que la niña venía con síndrome de Down, labio leporino y pie equinovaro. Ese era el diagnóstico, un soplo en el corazón. Ese era el diagnóstico que fue confirmado desde los 5 meses de gestación hasta el momento de la cesárea. O sea, cuando me hacen la ecografía antes de la cesárea, el diagnóstico sigue siendo el mismo. Resulta que ya cuando nace la niña, yo sentí una tensión en la sala de parto. Yo decía, es una mala noticia. Pero recordé la fe que tenía mi esposo. Él decía siempre, durante esos 9 meses, siempre decía, mi hija va a nacer sana. Cuando se nos dijo el diagnóstico a los 5 meses, dijo, yo voy a tener una hija sana. El profesional, el médico decía, sí, es normal que él reaccione de esa manera por tantas pérdidas, por todo lo que han tenido que vivir, experimentar. Y él como que le llevaba la idea. Y mi esposo le decía, no, doctor, yo estoy seguro que voy a tener una hija sana, porque el Señor me habló que mi hija iba a ser sana. En el momento ya de la cesárea, recordé esa fe que tenía mi esposo con respecto a la sanidad de mi hija. Y allí empiezo a llorar y empiezo a decir, Señor, yo me uno a la fe de mi esposo. Para mí no era fácil porque en mi mente había concebido la idea de que iba a tener una niña especial, una niña enferma con síndrome de Down, y en mi mente incluso ya había leído, me había documentado de cómo empezar a atender a una niña especial desde bebé. O sea, yo tenía esa idea impresa dentro de mí, y cambiar ese pensamiento por otro en ese momento de tensión no fue fácil. Me tocó decir, me uno a la fe de mi esposo y le hablo a mi mente, y yo creo que mi hija va a nacer sana. Yo creo que van a ser sana. Le hablo a mi mente que piense en la sanidad de mi hija. Para mí eso fue tremendo, porque veía alrededor que corrían tensiones y yo no escuchaba. Sacaron a la niña, pero yo no la escuchaba gritar. Y la miré así, la llevaba una doctora así muy flácida, y pues en ese momento yo podía pensar, está muerta, pero yo seguía diciéndole, le hablo a mi mente que mi hija es sana, es un milagro de Dios. Pasa un poco esa tensión cuando me dice el médico que me está haciendo la cesárea, me dice, ¿qué nombre le vas a dar a tu hija? Hemos pensado en Ana Isabel, le digo. Me dice, quiero hacerte una sugerencia, deberías llamarla Ana Milagros, tu hija es un milagro. Y en eso se acerca la pediatra. Se veía muy conmovida, se notaba muy conmovida. Y me dice la pediatra, felicitaciones, tuvo la hija número 10.000. Yo dije, no sé qué es eso, no entiendo qué es eso. Me dice, de 10.000 casos, solo un bebé nace completamente sano. Con el cuadro que la niña, con este diagnóstico, un niño de 10.000 sobrevive. Y ella fue. Eso fue. Yo todavía pienso en eso y me conmuevo porque es ver la mano de Dios ahí. Sí. Es ver la fidelidad de Dios, es verse probado en la fe. Y sí, siempre que el médico daba el diagnóstico, yo me aferraba. Yo me aferraba a la palabra que Dios me había dado, y la palabra que Dios había dado era que nosotros no íbamos a dar a luz para maldición, y que nuestra descendencia sería linaje bendito del Señor. Y en esa palabra nos aferramos, y siempre el médico me decía, yo entiendo que usted por las frustraciones pasadas reaccione de esa forma. De hecho me decía, hoy en día los piecitos de la niña rápidamente a los 8 días la podemos operar, porque ya puede recuperar sus tobillos y ubicar sus piecitos, porque las personas con pie equinovaro traen los pies hacia adentro, ¿no? Entonces
Pero yo le decía al médico, no, es que yo estoy consciente de lo que usted me está diciendo. Y yo me acuerdo que ahí en ese momento vino a mi corazón una palabra que se ha quedado conmigo todo este tiempo. Y yo aprendí que si bien la fe no niega la realidad que el ser humano vive, la fe te ubica en una realidad también superior. Y la realidad en la que nos ubica la fe es la realidad de un Dios que está al control de nuestra vida. Y esa realidad que la fe le ubica a uno viene por la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. Y eso te hace vivir, eso te impulsa cada rato, cada momento. Cada vez que viene la mala noticia, esa fe te hace saber internamente que Dios está allí. Y esa fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros, dado que ya nosotros como pastores no hablamos de la fe como algo superficial, como algo que hemos oído. Es que nosotros mismos hemos estado metidos en el fuego. Sabemos qué cosa es ser probados. O sea, no cualquiera se aguanta 11 abortos y todavía intenta como para tener un bebé. Y algo cuando la pediatra me dice en ese momento, me dice, su hija no tiene pie equinovarro, no tiene soplo en el corazón, no tiene labio leporino, no tiene síndrome de Down. No. Felicitaciones. Yo me suelto a llorar. Me suelto a llorar, a pedir perdón a Dios, porque hasta ese momento en que entré al quirófano, no creía que Dios fuese a hacer el milagro. Yo me empecé a llorar, a pedirle perdón a Dios por la incredulidad que había tenido sobre la sanidad de mi hija. Y me sentía re mal con Dios en ese momento. Pero a la vez experimenté la gracia y el favor de Dios para mi vida, la misericordia de Dios para mi vida tan grande. Decía, ¿qué tanto hemos hecho para recibir algo tan grande, tan especial? Realmente eso fue una experiencia linda. Y cuando yo escucho por allá lejos el llanto de mi hija así, muy débil, bueno, hay algo que no he podido superar, porque la enfermera en ese momento, en vez de traer a la niña, a la mamá, se la lleva al papá. Y mi esposo no quería entregarla. Yo estaba feliz porque para mí ese era un regalo. Yo me entré a la sala y la enfermera la llevaba y yo dije, mire, yo soy el papá. Y me entrega a la niña que de cierto modo era muy pequeña. Era muy pequeñita. Entonces yo la cogí, hermano, y yo no dejaba de contemplar ese rostro. Para mí era algo, o sea, tener en mi mano a Ana Isabel era como Dios diciéndome, esta es la recompensa de tu fe. Esta es la recompensa de tu fe. Y tanto que yo me quedé allí con ella, yo la abrazaba, la metía aquí en mi pecho. Pasé más o menos como una media hora o más. Sí. Y de hecho la enfermera, ya, tenemos que llevar a la niña porque hay que mostrarse. Sí, bajar porque no había comido nada y yo allí entusiasmado. Y claro, yo paso a la sala de recuperación y mi hija, ¿dónde está mi hija? No, que el papá no la quiere soltar. El papá no quiere soltarla. Sí. Entonces, bueno, se la tuvieron que quitar para que la niña pudiese recibir el seno. Fue algo especial. Sí. Después de ese embarazo, de esa cesárea de Ana Isabel, nosotros tuvimos 5 pérdidas más. O sea, las gemelas, el embarazo de las gemelas, tuvimos 6 pérdidas, luego la cesárea, Ana Isabel, y después de Ana Isabel tenemos 5 pérdidas más. Que ahí se completan los 11. Tuvimos 11 pérdidas, un parto gemelar, que las gemelas mueren en el momento del parto por un error médico, y la cesárea de Ana Isabel.
O sea, en total fueron 13 embarazos. De los 13 embarazos, tuvimos una hija viva que en ese momento tiene 14 años, ¿sí? Y ella sigue siendo cada día un milagro. Yo la veo, yo les digo, es un milagro. Nosotros al compartir este testimonio lo hacemos con un único propósito. Es que tú que lo estás viendo, que estás escuchando estas palabras, quizás no sea la circunstancia que nosotros hemos pasado, pero todos nos vemos frente a situaciones que a veces no sabemos qué hacer. Pues bueno, el Señor es nuestro Dios. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Hay un texto en la Biblia que a mí me sostuvo durante todo este tiempo y fue el Salmo 121, cuando el salmista dice: alzo mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Me acuerdo que en un martes en la congregación prediqué de ese sermón. La iglesia estaba conmovida por lo que estaba recibiendo por la palabra, pero ese mensaje Dios me lo estaba dando a mí porque estábamos precisamente pasando el momento de la dificultad. Así que queremos que Dios traiga fortaleza a tu vida. Queremos que Dios traiga esperanza y confianza a tu corazón, independientemente de lo que puedas estar pasando. Dios es bueno y Él tiene planes y propósitos con nosotros, y Él va a hacer que la circunstancia que usted pueda estar viviendo, Él la pueda transformar en una oportunidad donde manifieste su poder y su gloria. Y seguramente la próxima persona que contará un testimonio serás tú, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Y yo quiero decir también que el seguir al Señor, el buscar al Señor, el creer en el Señor, no puede depender de las circunstancias que nosotros vivimos. No importa lo que pasemos, lo importante es que ese creer en el Señor sea genuino y sea constante. Cuando estamos sufriendo, no podemos dejar de creer en Él. Cuando estamos felices, no podemos dejar de creer en Él. Es importante creerle a Dios en todo momento. Y eso muestra la convicción real que puede haber en nuestro corazón de que realmente hemos conocido a Dios. Amén. Así es. Ese es el aprendizaje que tengo de toda esta experiencia y muchas más que no alcanzamos a contar en otra oportunidad. Será Amén. Que cosas que hemos vivido. Que Dios te bendiga grandemente, y anhelamos que donde quiera que nos estés escuchando, Dios fortalezca tu fe, te anime, te dé la fuerza para seguir adelante, y no olvides, Dios es nuestro ayudador y Él es nuestra fortaleza. Dios te bendiga.